Gaur bukatu da Artelekun 3. belarria deritzon mintegia. Bertan hitzaldiak izan dira protagonista, entzumenarekin, entzutearekin, gizartearekin, kolektiboekin, individuarekin eta soinuak gizartean duen eraginarekin lotutakoak. Ertz, bertze musiken jaialdiaren eta eremuak programaren barruan kokatu dute 3. belarria mintegia. Oier Etxeberriaren proiektu bat, bere baitan, astean hainbat hitzaldi batu dituena. Xabier Erkitziarekin urtea daramatzat gauz ezberdinak egiten, eta bera proposatu zian mintegi bat antolatzea, hemen Ertz jaialdiaren barruan, eta orduan, nahi izan dut olako sarrera bat ematea, jendea gonbidatuz, gai ezberdin batzun inguruen osnartuz, eta espero dut horrek baita ere proiektuari emango diola olako bideak ikusiko ditu dela, eta asmoa da jarraipena izatea honek 2012 urtean, eta formato ezberdinak ikutzea baita ere, bai hitzaldiak, baina baita ere entzunaldiak, baita ere publikazioak, edo erakusketaren bat, olako zabala planteatzen da. 3. belarria izenburua dator Orixeren irakurketa batetatik, testo baten, Jangoikoaren bila bere liburuan, eta berak hor bereizten ditu 3 belarri mota, badala fisikoa, bigarrena izango litzateke musika edo irudimenarena, eta 3. izango litzateke bigarren hori pixkat aplakatzen danean o isiltzen danean, isiltasun sakratu hori entzuten duen 3. belarria, eta pixkat modu oso gaur egunetik kontu hori egin nahi die, atenditzen die, proiektua dela, musikaren funtzioa jendea batzeko, politikoa, religiosoa, profanoa ere bai, baina pixkat, soinuak duen gaitasun hori, komunitatea sortzeko, edo taldea sortzeko, edo mintegi, ez da izango oizkoa, nik uste dutelako baita ere, gaiak berak ere eskatzen duela olako ez zait interesatzen gerturapen akademiko bat, soinua edo sakratua bera ere, sakratuaren ideia bera ere bada nolabait hizkuntzari eskapatzen dion zoze, hizkuntzak eta jakinduriak harrapatu ezin duen zoze, da orduan, probatuko ditugu gauza ezberdinak, Carmen Pardo Salgadok egin zuen mintegiko lehen hitzaldia. Gironako Unibertsitateko irakasleak soinuzko masajeak burbuila globalean hitzaldia eskaini zuen. Harekin izan ginen eta bere hausnarketez jardun genuen. Este título surge a partir de un trabajo que está en proceso y que tiene que ver con una charla que di yo justamente aquí, hace ya bastantes años, de hecho creo recordar que era el 2005. Y en aquel momento presenté un título semejante que es Sonidos en el Laboratorio Global. Allí lo que se analizaba era la cuestión del Estado como emisor de sonidos que de algún modo realizan un ejercicio de poder y de control sobre nosotros en general. Entonces se analizaban diferentes aspectos como los himnos nacionales, como los sonidos de sirenas en las fábricas, etcétera, etcétera, este tipo de trabajo. Me pareció que ya va siendo hora de hacer una revisión, de ir un poquito más allá aquí, y es por eso que aquí lo que voy a proponer esta tarde es un trabajo que, como decía, está en proceso, es una reflexión en curso, de la cual una gran parte voy a enunciar por primera vez hoy aquí, y que implica pensar también el nuevo escenario en el que estamos, que ya para mí no es tanto el laboratorio global, sino la burbuja global, con claras connotaciones con las burbujas financieras, y donde ese Estado, yo por lo menos no puedo pensarlo ya como Estado, sino como mercado, el mercado en el cual ya parece que estamos todos. Voy a centrarme
voy a intentar, cuando menos, centrarme en el oyente, es decir, aquel que escucha. ¿Cómo llegan estos sonidos en los cuales estamos inmersos? Estamos en una sociedad en la que es casi imposible no escuchar. Cualquier sitio tienes sonido, tienes música que te imponen en cualquier lugar. Entonces de ahí viene un poco esta tactilidad de lo sonoro, que es mucho más fuerte pues a partir de que los medios tecnológicos nos lo permiten. De ahí el paso a los mensajes y a los masajes sonoros. ¿Y qué ocurre dentro entonces de esta burbuja en la cual no podemos echarle la culpa al Estado, sino que el ejercicio de poder y de control de esos sonidos lo estamos haciendo nosotros? Es decir, hasta qué punto el hecho de llevar yo mis cascos escuchando en el autobús con mi propia banda sonora no es a veces un ejercicio también de poder, incluso de fascismo, depende del volumen al que los estoy utilizando, etcétera, etcétera. Es decir, analizar un poquito ya no el Estado como emisor, sino nosotros como receptores. Nosotros como receptores en esta burbuja en la que estamos, que tiene como características, me parece, el hecho de el componente emocional, sobre todo el mercado de las ilusiones, de los deseos y bueno, y la ausencia de espacios de parar un poquito esta velocidad, espacios de silencio, que ya sabemos que el silencio siempre es sonoro, pero de espacios de silencio. Yo creo, es una opinión evidentemente, a mí me parece que no podemos ser conscientes de todo aquello que recibimos por los oídos, que es por todo el cuerpo, no se escucha solamente por el oído, se escucha también con el cerebro y con todo el cuerpo y con todo aquello que sabemos de nosotros mismos y del propio sonido. Y creo que es imposible estar consciente de todo ello y sobrevivir a la vez en esta selva sonora. Creo que estamos utilizando, a mí me gusta llamarle la escucha en continuidad, que hablaré hoy de ello, que es el paso por diferentes tipos de escucha, de hecho, porque es imposible tener una escucha atenta a todo lo que nos rodea. Yo en este momento me hubiera callado ya para escuchar la cisterna que está sonando, es decir, es imposible, ¿no? Entonces estamos más bien en una continuidad, lo cual no quiere decir que tengamos que estar acéfalos completamente, es decir, que no haya ningún tipo de interés por el asunto, sobre todo para no provocar ejercicios de poder sobre nosotros mismos y sobre los demás, ejercicios que en el fondo son autoritarismos, es decir, que muchas veces con comportamientos que son tildados de lo más cool, lo más moderno, lo más in, seguimos en la misma línea autoritaria que de alguna manera marca ya no solo el Estado, sino, como decía, el mercado, en este caso la industria musical también. Entonces, intentar evitar esto, entonces lo de hacer conciencia, creo que nos la podemos permitir y debemos hacerlo, creo que es una responsabilidad.